La primera calle que visitamos es Olimpia Arocena Torres, una de las primeras mujeres que accedieron a la Universidad de Valencia. Se licenció en Historia y en 1930 se convirtió en la primera profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia. Con todo esto, podemos decir que Olimpia Arocena fue una mujer pionera que dedicó toda su vida a la docencia y a la investigación. Esta calle se encuentra a 10 minutos andando desde mi casa. La segunda calle que visitamos es Santa María Micaela. Fue una aristócrata y religiosa española, fundadora de la Congregación de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. En 1845 consiguió instalar su primera casa para acoger a mujeres jóvenes a su salida del hospital y ayudarlas a rehacer su vida. Esta calle se encuentra a 15 minutos andando desde mi casa. El tercer lugar no es una calle, sino la Plaza de María Beneito, reconocida poeta y novelista valenciana. Feminista declarada, escribió obras relacionadas con esta cuestión, como por ejemplo La Dona Forta, una de sus obras más interesantes, ya que muestra la sociedad valenciana de los años 60 a través de la problemática de la mujer bajo el franquismo. Cabe destacar que escribía obras tanto en valenciano como en castellano. Esta calle se encuentra a 25 minutos de mi casa. Por último, visitamos la calle Alejandra Soler, militante comunista y maestra republicana española. En 1934 se afilió al Partido Comunista de España y un año después se licenció en Filosofía y Letras, siendo una de las primeras mujeres que se licenció en la Universidad Española. Fue una luchadora y defensora de la escuela pública y de la igualdad y del acceso universal a la educación. Esta calle se encuentra a 30 minutos andando desde mi casa. Tras este experimento, nos damos cuenta de la invisibilización y la poca presencia de nombres de mujeres en las calles de Valencia. Solo el 4% de nuestras calles están dedicadas a mujeres ilustres y casi la mitad se refieren a nombres de religiosas. Por suerte, el Ayuntamiento de Valencia desde hace unos años se está implicando en poner calles con nombres de mujeres, para que poco a poco seamos más visibles en los espacios públicos.